Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el maravilloso libro de Marcos y vamos a entrar en el capítulo 6. Hemos estado viendo 5 maravillosos capítulos y hoy entramos al 6. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos en el capítulo 5. Básicamente vimos 2 puntos fundamentales en ese capítulo. El primero fue que Yeshua va a ir a la tierra de los Gerasenos o de los Gadarenos, y ahí muestra su poder sobre Satanás y levanta un shalía, un enviado, un apóstol, en hebreo shalía, que un apóstol realmente es aquel que es enviado por Yeshua, autorizado por Yeshua, y es como si hablara Yeshua mismo. Cuando Yeshua lo envía, es como si a esa persona Yeshua le diera una carta, un poder para que hablara a nombre de él. Eso es lo que es un apóstol. No como hoy se ven muchos, sino que hoy pues todo el mundo se llama apóstol. Pero en aquel momento apóstol es el que Yeshua le entrega la autoridad para que hable como si fuera él. Entonces, en este territorio, esta tierra de Gadara, Yeshua va a buscar aquel personaje que lo hemos llamado comúnmente un endemoniado, y realmente en lo que se convierte es un apóstol de Yeshua para un territorio de oscuridad. Vemos también que en el capítulo 5 hablamos de cómo él regresa a Cafarnaúm, y ahí nos va a mostrar cómo es su fidelidad. Y su fidelidad vamos a ver con aquellas personas que escudriñan la Torá y encuentran en la Torá que Yeshua es Mashiach, que es el Barenash, y también nos va a mostrar cómo hay aquellos que él les da su fidelidad a través de Ruach HaKodesh, como fue aquella mujer que tocó su manto, y como aquel hombre que estudiando Torah en la sinagoga, el principal de la sinagoga, sea Jair o Jairo, encontraron a Yeshua y él le dio de su fidelidad también. Esto fue lo que vimos en el capítulo 5, y hoy vamos a pasar a ver el capítulo 6, que inicia así en el versículo 1 al 2. Dice: y Yeshua partió de allí y fue a su propia tierra, y sus talmidim lo siguieron. Y en cierto Shabbat comenzó a enseñar en la casa de la asamblea, es decir, en la sinagoga. Y muchos de los que escuchaban estaban asombrados de su instrucción, es decir, de la Torá que él desarrollaba. Y dijeron: ¿de dónde tiene él la sabiduría que le es dada? ¿Y de dónde tiene el poder que sale de sus manos? Entonces ya ellos conocían lo que Yeshua estaba haciendo, y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para entender que primero Yeshua estaba en Cafarnaúm, acá, donde hizo aquel milagro para la hija de Jair o de Jairo, hizo el milagro de la mujer del flujo de sangre, y ahora se va a trasladar, veamos acá, se va a trasladar de Cafarnaúm hasta Nazaret, y por eso dice volvió a su propia tierra. Entonces allí, en un Shabbat, no dice que llegó y entró, sino que él estaba ahí con su familia, y cuando se hizo Shabbat, él, como era usual y como es lo normal de un judío, de un hebreo, fue a celebrar Shabbat en la sinagoga, y allí se le permitió enseñar. No es que él llegó y se lo tomó, él tuvo que haber pedido el permiso o alguien lo sugirió para que él tomara el libro y enseñara en ese Shabbat. Y obviamente muchos que lo conocían a él desde pequeño, porque Yeshua hace su niñez y su juventud en Nazaret, se asombraban de haberlo conocido, de juegos de niños, quizás de su juventud, y ahora lo veían como un hombre sabio. Entonces, Nazaret, ¿qué es? Nazaret es la ciudad donde él se desarrolla su niñez y su juventud después que él regresa de Egipto, como sabemos. Entonces allí vamos a ver que ya esto había sido profetizado, que Yeshua estaría haciendo esta vida en Nazaret, cuando Isaías 9:2 lo dice: el pueblo que andaba en tiniebla ha visto gran luz, la luz es Yeshua, y a los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz, Yeshua, les ha resplandecido sobre ellos. Es decir, que ya Isaías estaba vaticinando, no, estaba
profetizando que Yeshua iba a estar residiendo en esa ciudad. Luego Mateo vuelve y nos dice, nos confirma lo que ya Yeshua dice y nos dicen en 2:23 de Mateo. Y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno. Esto es importante que usted lo capte a la hora también de enseñar a los que van a hacer sus talmidín, y es que ya la profecía estaba dada, pero sin embargo Nazaret, la ciudad de Nazaret, que era una población muy pequeña, 154 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, en tiempo de Yeshua era una aldea pequeñita, no alcanzaba los 100 o 150 habitantes y era toda dedicada a la agricultura. Era muy pequeña, entonces llama la atención que siendo una población muy pequeña tuviera una sinagoga. Eso es bien interesante porque acuérdense que la sinagoga los fariseos la hacían como un medio para ellos mantenerse en su religión judía, meter lo que era la Torá oral y la Torá escrita, mezclada y mandamientos de hombre, etcétera. Así que ellos establecen allí por alguna razón esta sinagoga en un lugar que era bastante pequeño. Y allí todo el mundo se dedicaba a la agricultura, por eso queda un poquito difícil entender que Yeshua sea un carpintero, porque ahí todos se dedicaban a la agricultura. De hecho, un carpintero en esos tiempos era como un tema difícil de digerir porque el carpintero hace mesas, hace muebles y realmente allí ni había mesas, ni había mucho tema de sillas porque ellos comen tirando una alfombra en el piso y se recuestan en cojines y comen. Así que es un poquito complicado este tema. Vamos a ver que también en el hebreo bíblico la palabra para vástago, rama o renuevo es netzer, que es también la raíz de la palabra Nazaret. Entonces, según el contexto en que leamos esto, si es un retoño o es una rama o un renuevo, tiene que verse de acuerdo a cómo se diga. Por eso cuando él dice será llamado Nazareno, dice Mateo en 2:23, como fue dicho por los profetas, no el profeta, los profetas. Vemos que en Isaías 11:1 dice, y brotará una vara, ¿ven? Una vara del tronco de Isaí y un natzer, un retoño, de sus raíces dará fruto. Eso es una profecía mesiánica. Zacarías 3:8 también en la visión de Yehoshua en el cielo dice, y escucha ahora Yehoshua, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, de maravillas, pues he aquí yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Entonces todo esto es la profecía a la que está hablando Mateo en 2:23. También en Jeremías dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey y actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Todas estas profecías a las que se refiere Mateo y que llevan a que sea en Nazaret, es decir, de donde sale un renuevo, de donde sale un retoño. Entonces hoy día Nazaret es una de las ciudades más populosas de Israel. Está al norte, como pueden verlo acá, está al norte de Jerusalén y tiene una población hoy de más de 60,000 o 70,000 personas, mayormente musulmanas y cristianas. Hay una ciudad que dentro de un distrito ahí dentro que tiene judíos, pero la población mayoritariamente es musulmana en un 60% y en un 40% cristiana. Hay muchas iglesias y obviamente el tema está porque esa fue la tierra a la que nos hace referencia Marcos de que va a regresar Yeshua después de Nazaret. Pero también hay un detalle interesante que tenemos que ver de Nazaret. Nazaret era una población pequeña que llama la atención que tenga una sinagoga y es una población que no tenía una buena fama. Es decir, que sus ciudadanos, podríamos decir así, no habían exhibido una buena fama. Es por eso que en Juan 1:46 vemos que cuando a Natanael Felipe le dice, mira, encontramos al Mesías, Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven y ve. Sí, es decir, que todos tenían el concepto
de que esa ciudad era una ciudad oscura, era una ciudad de lo que, de lo que no se podía sacar nada bueno. Y el Señor lo dice, de lo vil y vilipendiado, de lo más, de lo que menos quieren, de ahí va a salir. Y de ahí salió el renuevo, de ahí salió el retoño, y de ahí está el Rey de Reyes saliendo a llevarnos a todo la salvación. Entonces ahora él regresa a esa ciudad, a esa aldea de donde es él, aquella aldea de horticultores o de agricultores, y entra a la sinagoga y va a tomar el rollo porque se lo han permitido, no porque él arrogantemente haya llegado a tomarlo. Tiene que ser que el rabino de allí le dio la oportunidad, o siendo él Yeshua, pues hizo que él tuviera la oportunidad de enseñar en su propia tierra. Y veamos lo que pasa. Dice Marcos 6, del 3 al 6. Cuando ellos ven a Yeshua que está desarrollando la enseñanza de la Torá, ellos se preguntan, ¿no es el hijo de un, dice la palabra en griego, tectón, que han traducido como carpintero, pero también podríamos pensar que es un hortelano? También María de Magdala, cuando lo ve después de su resurrección, lo confunde con un hortelano, o sea, o alguien que trabaja la tierra, un labriego. Entonces le dicen, ¿no es el hijo de un carpintero? Y Miriam, y el hijo de un carpintero y Miriam, es decir, de José o Yosef y de Miriam. Y luego dicen, ¿y no es hermanos de Jacob y de Yosef y de Yehudá y de Shimón? Fíjense cuántos hermanos tenía Yeshua del matrimonio de Miriam con Yosef. Tenía a Jacob, a Yosef, a Judá y a Shimón. Entonces, y le dice además, y sus hermanas no están aquí con nosotros. ¿Qué es todo esto que está pasando aquí? Sencillamente, Yeshua está desarrollando una enseñanza en la sinagoga, pero ellos lo están viendo tal cual, lo están viendo como que él creció ahí, que tiene unos hermanos que ellos también los conocen, que tienen unas hermanas y unos padres que ellos conocen, así que ¿cómo va a poder ser que este es el Barenash? O sea, es difícil. Y entonces Yeshua les dijo, ningún profeta es sin honra, o sea, que no tiene honra, sino en su tierra, y entre sus conocidos y en su casa. Y fíjense lo que viene a decir, y no quiso hacer allí ningún prodigio. Ahí no dice, en la mayoría de sus Biblias, seguramente lo dice así, y no pudo. No pudo, no. Él puede, si es el Rey de Reyes. Ahí lo que está diciendo es, no quiso hacer allí ningún prodigio de esos grandes que había hecho, como levantarla a alguien que estuviera muerto o dormido, levantar paralíticos, sacar demonios. Todas esas grandes maravillas, él no quiso mostrársela a ellos por la manera en que ellos estaban causando su deshonra, por verlo ellos como un humano pecador igual que ellos. Entonces él no quiso hacer allí ningún prodigio, excepto, dice, algunos pocos o pequeños enfermos a los que sanó imponiéndole las manos. O sea, aún así el Señor, él no se disgusta, él no se molesta, él sencillamente no quiso exhibir los milagros que pudo haber exhibido por la falta de fidelidad que hay en esa tierra. Es decir, tienen una sinagoga, estudian la palabra, pero ahí no han encontrado a Mashiach, no lo han visto. ¿Por qué? Porque la palabra dice escudriñarla, que allí verás la verdad. Ellos no lo estaban viendo, por tanto él no quiso hacer mayores prodigios o milagros que ayudar a algunos pocos enfermos, curándolos, poniendo su mano. Dice, porque él estaba asombrado de la pequeñez de la fidelidad de ellos. Es decir, no exhibían fidelidad, a pesar de que tenían una sinagoga y eran pocos, deberían de estar bien concentrados en la palabra, pero allí no había exhibición de fidelidad en la palabra de Dios. Entonces dice, y anduvo por los pueblos pequeños, predicando y enseñando. Y aquí voy a hacer otro pequeño paréntesis para que entendamos qué quiere decir predicar y qué quiere decir enseñar, porque dice, anduvo por los pueblos pequeños, predicando y enseñando. Sí, una predicar, es lo que él les dijo en Marcos 4:12 cuando vimos, porque ellos han estado viendo
y no han percibido, están oyendo y no están entendiendo. A menos que se arrepientan, no les será perdonado sus pecados. Yeshua lo que estaba diciendo, y nos acordamos, es enseñando en parábolas. Y les dice, yo tengo que enseñarles a ellos en parábolas porque ellos van a la sinagoga, les dicen un montón de cosas, las escuchan, pero no las entienden. Y si no las entienden, ¿cómo se van a arrepentir? Así que él llevó un mensaje de prédica de manera tal que pudiera entenderse, para que cuando ellos vieran las comparaciones de lo que es la semilla, la siembra, el árbol, las ramas y todo aquello que él vimos en las parábolas, ellos entendieran y se dieran cuenta que el reino de Dios se había acercado, que Yeshua había venido, que él era el Barenash y que esto iba a crecer inmensamente. Entonces, esto él se lo está diciendo no en una enseñanza a esa gente, sino en una prédica. ¿Por qué? Porque la prédica es para dar amonestación, no de regañar. Amonestación en el sentido de que entiendas para que te arrepientas. Es también, la prédica es también para exhortación. Es decir, una prédica, alguien que predica, se centra más en influir, motivar e inspirar a los que lo escuchan, de manera que en esa persona que están escuchando se produzca un cambio positivo en sus vidas. Y eso es lo que buscaba Yeshua cuando predicaba, que hubiera un cambio hacia el arrepentimiento, que era lo que venía predicando Juan también, el arrepentimiento. Ahora bien, cuando dice que él enseña, es cuando vemos Marcos 4, 10, 11, que dice, cuando estaba solo, los que lo rodeaban con los 12 preguntaron sobre las parábolas, y él les dijo, el secreto del reino de Dios se les ha dado, pero los de afuera todo es en parábola. Es decir, aquel que es un talmidín, que está pegado a la enseñanza de Yeshua, va a recibir eso, enseñanza, porque enseñanza es hacer que alguien aprenda algo en particular. No que reciba exhortación o amonestación, sino que reciba una enseñanza. ¿Para qué? Para que se informe, se eduque y se dote de conocimientos y habilidades, para que ese talmidín que está recibiendo esos conocimientos, habilidades por esa educación, pueda hacer más talmidín. Entonces, es claro que la prédica es un sermón. ¿Para qué? Para motivar, influir, inspirar a que se produzca el cambio al arrepentimiento. Lamentablemente, en algunos lugares se usa la prédica para otra cosa. Pero la enseñanza se le da al que es talmidín, al que está adentro. Por eso, en Mateo 9:37, vemos que dice, entonces dijo a sus talmidín, la cosecha es mucha, es decir, la gente que está allá esperando una prédica es mucha, pero los labradores para hacer esa cosecha, es decir, los talmidín, son pocos. Por eso Yeshua tenía una inmensa cantidad de gente afuera a los cuales le predica, los exhorta, los amonesta, los motiva, los inspira a que vayan al arrepentimiento porque el reino de Dios se ha acercado. En cambio, a los que son talmidín son los que se les va a dar el secreto, los secretos del reino, y se les va a informar para educarlos, dotarlos de conocimiento y habilidades para que se vuelvan talmidín, es decir, se vuelvan maestros también. Entonces continuamos Marcos 6, 7 al 13 y dice, luego llamó a los 12 talmidín. Escuche bien, estaba él en su tierra, se va de allí y ahora llama a los 12 talmidín y los envía de 2 en 2 y fíjense lo que dice, y les dio autoridad sobre el Ruach Tumá. Les instruyó que no llevaran nada para el camino excepto un bastón. No debían llevar ni pan, ni alforja, ni dinero en sus cinturones y que se calzaran sandalias, pero no llevaran 2 túnicas. Fíjense, lo primero que tienen que observar es que llama a los 12. No llamó al montón de gente que estaba por ahí, porque a uno se le da prédica, a otro se le da enseñanza. A esto los llamó y los puso de 2 en 2 y esto debería llamarnos la atención. ¿Por qué no los mandó de 1 en 1 para abarcar más territorio? Los mandó de 2 en 2
porque seguramente cada uno de esos discípulos o esos talmidín, mejor dicho, eran diferentes en su forma de pensar. Y Yeshua lo que quería al enviarlo de dos en dos es que ambos, que seguramente eran de caracteres diferentes, enfrentaran una situación en la cual se tenían que poner de acuerdo para resolver esa situación. Aquí quiero que veamos que el Señor llama a los talmidín no para darles una prédica, sino para dotarlos de habilidades, de conocimiento, que para así mismo ellos se volvieran unos maestros y volvieran a ser entonces ellos talmidín de ellos mismos. Entonces, Él los manda, fíjense, sin recursos, los manda casi como unos mendigos a todos los territorios a los que los envió, y ellos fueron a hacer sin escatimar una contraoferta contra Yeshua, porque vamos a ir, mira, no estamos preparados. No, fueron, y esto aquí vemos que hay un crecimiento de ellos, hay un crecimiento en la educación, empiezan ellos a tomar un poco de fidelidad y a crecer, el grano de mostaza empieza a crecer, entonces se van y llegan a los territorios a hacer lo que Yeshua les mandó. Él les dijo entonces, donde quiera que entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del área. Es decir, donde entran a una casa es porque los recibieron, ojo. Así que no se van a ir de ahí hasta cuando esa gente hayan entendido el mensaje de que el reino de Dios se ha acercado y que se tienen que arrepentir. Eso es lo que nos está diciendo. No salgan de ahí hasta que esta gente no esté arrepentida para la salvación. Dice, y si en algún lugar no os acogen ni os escuchan, al salir de allí, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Así que fueron y predicaron, ojo, predicaron que debían realizar el arrepentimiento. Echaron fuera muchos demonios y ungieron a muchos enfermos con aceite de oliva y los sanaron. Acá es importante que entienda que están predicando, no enseñando, porque están llevando a la gente al arrepentimiento. Y al decir que los unge, el aceite, la unción significa sometimiento, es decir, que quedas sometido. Un rey cuando era ungido era que era sometido a la palabra. Un profeta cuando era ungido era sometido a la palabra. Entonces aquí cuando él dice muchos fueron echados muchos demonios porque el Señor le dio la autoridad, no porque ellos tuvieran poder, sino porque el Señor le dio la autoridad, y ungían es que sometían bajo sujeción, por decir así, valga la redundancia, en la palabra de Hachén, en la fidelidad de Yehoshua. A eso se refiere. Entonces acá también vemos otra cosa. Dice, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Esto significaba que si ellos entraban a una población y iban tocando, como recuérdense que van como mendigos sin nada, la gente los puede echar fuera, no quiero ir, no me interesa tu palabra, etcétera, etcétera. Ellos van y no se les escucha. Sacudid el polvo de vuestros pies en el contexto hebreo significa déjalos, pero dales un versículo, aunque sea, siembra una palabra, porque puede ser que, aunque no lo escuchen, sencillamente les siembran algo que los deje con la inquietud y quizás alguien más adelante venga a ver ese sembradío y le riegue agüita y más tarde el Señor coseche. Puede ser. Entonces, no es que con desprecio lo va a hacer, sino que testimonio contra ellos es, bueno, yo atestiguo que yo intenté contigo. Es lo que dice Lucas 10, 11 al 12. Dice, hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a vuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Pero, sabed esto. Fíjense, aquí viene el versículo que le van a dejar después que se sacude las sandalias. Le dice, sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Ahí está, se los está dejando sembrados. Les dijo en aquel día, ¿cuál día? En el juicio, cuando venga Yeshua, se procederá con menor severidad contra Sodoma que contra esa ciudad que los rechazó, que contra esa casa que no recibió la palabra. Pero se les advirtió, el reino de Dios se ha acercado. Yeshua ya está aquí y si no lo aceptas, porque me ha traído hasta aquí su palabra, hasta tu puerta, pues ya queda de ti que seas tratado en el día
séptimo, antes del día octavo, que seas juzgado más severamente que como fue juzgada Sodoma. Y acuérdense cómo fue juzgada Sodoma. En Hechos 18:6 también vemos otra referencia a lo que es sacudir el polvo de vuestros pies. Y estaba Pablo en Corintios y él es atacado allí en Corintios cuando él está predicando la palabra, no enseñando, predicando, porque la prédica es para que haya amonestación, para que haya arrepentimiento, para que haya motivación de ir hacia el reino de Dios. Entonces dice, cuando se opusieron a él y blasfemaron, es decir, todos aquellos que estaban en contra de la prédica de Pablo, protestó sacudiendo su ropa, Pablo o Shaul, protestó, se sacudió el polvo de su sandalia, de su ropa, y les dijo, su sangre sea sobre sus propias cabezas. Es decir, tiró allí la palabra y salió y dijo, soy inocente y de ahora en adelante iré a los gentiles. Entonces aquí el Señor manda a los 12 talmidín y cuando Él los está llamando, le está otorgando no Ruach HaKodesh, le está otorgando su autoridad. Es como si los hubiera dado una carta y dijeron, vayan a cada pueblo de 2 en 2 y ustedes son yo. Es decir, ustedes son Yeshua ahí, en ese momento. Y por eso, por esa autoridad que se les dio, porque eso es lo que es un chalía, alguien que está autorizado, un enviado, un apóstol, es alguien que está siendo enviado y puede hablar con autoridad, como si fuera la misma persona que lo envió. Entonces ellos, al tener esa autoridad de Yeshua, pueden echar fuera demonios, pueden sanar personas y pueden poner en sujeción a todos aquellos que ellos unjan. Y esto es lo que estaba ocurriendo con aquellas personas. Entonces acá luego viene un paréntesis. Viene un paréntesis donde estamos hablando de los chalías o de los apóstoles que son enviados y entra un tema de Herodes. Y tenemos que tocarlo porque ahí está. Es un paréntesis que hace Marco y dice, y cuando el rey Herodes oyó esto, porque su nombre se hizo público, o sea, el nombre de Yeshua se hizo público. Unos decían, es Johanán el que bautiza, que ha resucitado de entre los muertos y debido a esto, poderes milagrosos están obrando en él. Esto es lo que estaba escuchando Herodes, que Juan el Bautista había resucitado. Y acá el tema de resucitado es que esa era una creencia griega, que había una resurrección, que los muertos se levantaban y volvían a caminar. Una creencia griega que se había metido en el mundo hebreo. Entonces, esto lo decían y otros decían que era Eliyahu, que era Elías. Y otros dijeron que es un profeta de uno de los profetas. Cuando Herodes oyó esto, dijo, no, este es Johanán a quien corté la cabeza. Y volvió de la muerte a la vida, es decir, resucitó. Otra vez el tema griego de la resurrección se estaba viendo en lo que era la corte de Herodes. Y dice, él volvió de la muerte a la vida porque él mismo Herodes había enviado hombres, arrestó a Johanán y lo ató en la cárcel a causa de Herodías. Y miren cómo dice, a causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, porque Herodes se había casado con ella. No sé si lo captaron. La esposa de su hermano Felipe, ella se había divorciado de Felipe, que era hermano de Herodes, y se casó con Herodes. Entonces dice, porque Juan le había dicho repetidas veces a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Así que Herodías lo tomó con rencor y lo acechó para poder darle muerte. Pero ella no pudo porque Herodes detuvo a Johanán y lo tuvo por santo y justo. Fíjense, quien quiere matar a Johanán, el Bautista, no es Herodes, es Herodías.
¿Por qué? Porque Herodes está diciendo una verdad que a ella no le gustó. Y entonces Herodes salva en ese momento, salva a Johanán porque lo arrestó. Pero dice, lo tuvo por justo y santo, es decir, él le tenía respeto porque sentía que el hombre tenía una santidad, era kadosh para Dios, así que lo protegió e hizo muchas cosas por él y lo escuchó con agrado. Entonces acá vamos a entender un poco, vamos a escudriñar un poquito esta parte, porque sabemos que hay varios Herodes. Entonces, ¿de qué Herodes estamos hablando y cuál es la causa por la que se va a llegar a los eventos que más adelante vamos a ver que se van a dar? Las buenas nuevas de Mashiach menciona que hay 4 Herodes, ¿sí? Este Herodes está Herodes el Grande, que tiene que ver con la infancia de Yeshua y asesinó al menos 4 de sus hijos, y que fue el que tuvo que ver con la muerte de los niños. Este es Herodes el Grande. ¿Quién es Herodes el Grande? El padre de todos los Herodes que hay más adelante. Entonces, vamos a ver que él tuvo muchos hijos. Él era de origen idumeo, es decir, venía de sangre ismaelita, y se había casado con una reina nabatea, árabe también. Entonces, él se hizo, o lo hicieron a la fuerza en el tiempo de los macabeos, judío, porque aceptó la religión judía, pero él no era judío en realidad. Entonces él tiene muchos hijos, los romanos lo ayudan, él se hace rey y luego que él muere, el reinado de él se reparte entre 4 hijos, a saber, Arquelao, que hereda Judea e Idumea, es decir que Arquelao tenía este territorio que ven aquí, pero se lo quitaron inmediatamente los romanos y los romanos empezaron a gestionarlo ellos mismos. Luego está Filipo, que es con quien está casado la princesa Herodías, era este territorio de acá arriba. Filipo tenía a Iturea y tenía a Decápolis, todo esto era el territorio de él. Acuérdense de qué territorio estamos hablando en términos de divinidades satánicas. Luego tenemos a Herodes Antipas. Este es el que está aquí en Galilea. Este es el que está escuchando de Juan, está escuchando de Yeshua. Él está ahí y él se casa con la mujer del hermano, que valga la redundancia o valga la aclaración, ella es sobrina de ambos, es una sobrina de ellos. Entonces, ellos, primero se casa Filipo, Filipo se casa primero con ella, con su sobrina, y viven aquí. Pero luego cuando Antipas le dan este territorio, y Antipas tiene un poco más, digamos, de acercamiento con los romanos, ella se cambia de tolda y se va para la de Antipas. Y Antipas hereda todo este territorio. Antipas es el que va a enfrentar a Yeshua, el que está gobernando Galilea, donde Yeshua está emanando luz. Luego está Herodes Agripa I. Este Herodes es nieto de Herodes el Grande. Es decir, viene siendo un nieto de Herodes, el que mató a los niños, y este va a regir en el periodo apostólico. Ya no están ninguno de estos, solo queda Agripa I, que es un nieto, y este Agripa I es el que va a verse con Pablo, es el que va a morir también de aquella manera muy fea, el tema de los gusanos. Entonces viene ya después de Yeshua. Dicho esto, debemos entender que Herodías era una princesa idumea, aquí queda Idumea en este lugar, territorio de Sahir, el demonio. Ella vive en este lugar, de allí se casa con Filipo y viene a residir acá, territorio también de entidades diabólicas, y luego pasa a Galilea con Antipas. Y deja a Filipo y se casa con Antipas. Pero cuando ella se va para allá, ya tiene una hija grande que se llama Salomé. Entonces, Herodías, ¿quién es esta mujer? Esta mujer es una princesa idumea, nieta de Herodes el Grande. Viene siendo sobrina de Herodes Filipo, con quien se casa. Ella fue una mujer adúltera.
en realidad. Es una mujer incestuosa siendo una sobrina, era muy ambiciosa, era una mujer sin escrúpulos para lograr lo que tenía que lograr y usó la sensualidad de ella y la de su hija para escalar en la realeza o en la aristocracia herodiana y buscar más poder con Herodes Antipas. Y todo esto es lo que debió divulgar Johanán. O sea, Johanán le estaba haciendo ver a la gente no solo, hey, esta mujer es esto, sino miren todo lo que está haciendo. Y eso obviamente afectó el ánimo o la frecuencia de esta mujer y vino ella y lo trató de matar, no lo pudo lograr, pero luego va a utilizar lo que vamos a ver a continuación. Pero llegó un día propicio, dice Marcos 6, 21, 29. Llegó un día propicio cuando Herodes ofreció un banquete en su cumpleaños para los funcionarios de su corte, los comandantes militares y los líderes ¿de dónde? De Galilea, donde él era gobernador o gobernante. Y entrando la hija de aquella, Herodías, y habiendo bailado y agradado a Herodes y a los que estaban en la mesa con él, dijo el rey a la doncella: pídeme lo que quieras y te lo daré a ti. Puede imaginarse usted la clase de baile que debe haber hecho esa muchacha para que impresionara al rey y a todos los que estaban junto con él en la mesa. Y él le dijo: pídeme lo que quieras. Y él hizo un juramento que le daría todo lo que ella pidiera hasta la mitad de su reino. Fíjense toda la propuesta que está haciendo delante de otros regentes que estaban ahí de Galilea. Él no se imaginó lo que le iban a pedir, así que se quiso hacer, digamos así, el muy gracioso, el muy prepotente delante de los demás gobernantes que habían ahí de Galilea y les hace un juramento que le daría hasta la mitad del reino a la muchacha. Y saliendo de allí, la muchacha, la doncella, dijo a su madre: ¿qué debo pedir? Fíjense cómo es el pensamiento de esta niña, cómo me debo aprovechar, qué debo lograr, el mismo pensamiento de la madre. Entonces la madre le dijo: debes pedirle la cabeza de Johanán, el que bautiza. Y habiendo entrado ella deprisa al rey, o sea, regresó de inmediato. Fíjense cómo están las dos iguales en la misma frecuencia, por decirlo. Y habiendo entrado deprisa, regresó rapidito, preguntó diciendo: quiero que me des ahora mismo en un plato la cabeza de Johanán el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Fíjense por qué se entristece. Por el juramento, es decir, porque no había manera de echarse para atrás, porque un rey, lo que salía por su boca era ley. Y si él se echaba para atrás delante de todos sus invitados, que también eran jefes y militares de Galilea, ahí habían romanos y habían de todo. Entonces él no podía, siendo un rey, romper un juramento que había hecho, así que ahora tenía que cumplirlo. Y eso lo aprovechó. Cuando seguramente Herodías escuchó que él juró, ya dijo: ya lo tengo. Así que mandó a la hija a hacer lo mismo, que en la misma sintonía en que estaban, y pidieron que sacrificaran a Johanán. Entonces, él se entristeció, Herodes se entristeció porque ahora no se podía echar para atrás. Dice, pero por los invitados no quiso entristecerla. O sea, por los invitados, porque ya no se puede echar para atrás. Hizo un juramento. Quizás hubiera estado solo y nadie lo hubiera escuchado. Quizás hubiera apelado a que no mataran a Johanán. Pero estaba frente a todo, estaba expuesto públicamente. Así que mandó al cortador de cabezas, al sicario que tenía que matar a Johanán, y que le trajera su cabeza en una de las vasijas planas de madera. Y se lo dio a la joven. Así que mataron a Johanán, traen la cabeza de Johanán. Imagínense aquel espectáculo. Pero fíjense cómo actúa tanto la hija como la madre. Entonces la joven tomó aquella bandeja de madera en donde traían la cabeza de Juan y se la llevó a su madre como un premio. Y cuando los talmidín llegaron a saber esto, es decir, los talmidín de Juan, de Johanán, llegaron a saber esto, ellos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Herodías había tenido, por decirlo a ella, una gran victoria, pero en realidad mató al profeta, pero no mató la profecía. Entonces, después de ese paréntesis, Marcos regresa de nuevo al relato de los talmidín y Yehoshua
Y dice, entonces los talmidín vinieron a Yeshua y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Es decir, ahora retoma Marcos el desarrollo del libro y de la ida de los enviados, de los chalías, regresan y le están explicando a Yeshua todo lo que habían hecho y enseñado. Aquí es importante que notemos que ellos tanto estaban enseñando como ellos estaban aprendiendo, porque Yeshua los está como mandando a un examen, como si estuvieran en una universidad, a un examen solos para que se expusieran 2 en 2 frente a situaciones de la cual, si bien es cierto, iban a enseñar, también es cierto que iban a aprender y a crecer. Entonces Yeshua les dijo, vengan conmigo en privado a un lugar aislado y descansen un poco, porque muchos iban y venían y no había tiempo para comer. Entonces Yeshua dice, quiero escuchar, es como decir, Yeshua quería saber qué habían aprendido ellos más que lo que habían hecho, porque Yeshua sabía que habían hecho, lo que Yeshua quería era que ellos exhibieran lo que habían aprendido. Entonces los va a llevar a un lugar aparte. Este lugar aparte dice un lugar desolado, pero en Lucas 9:10 nos damos cuenta cuál es el lugar al que los va a llevar. Dice en Lucas 9:19, y cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Yeshua de todo lo que habían hecho, estaban diciéndole todo lo que habían enseñado y aprendido, y él, Yeshua, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Que cuando él le dice, vengan conmigo, porque había una multitud que no los dejaba ni comer, ellos están aquí en Cafarnaúm, que es el cuartel central del ministerio de Yeshua en ese momento. Y él le dice, vámonos, toman una barca y se van a Betsaida, que está acá, noreste del mar de Galilea. Y allí es donde van a ir. ¿Por qué? Porque nos lo revela Lucas 9:10. Entonces, continúa diciendo, así que fueron solos en un bote a un lugar remoto. Aquí deberíamos pensar que es Betsaida, por lo que dice Lucas. Pero mucha gente que los vio lo reconoció a Yeshua y lo siguió hacia esa tierra a pie. Claro, porque la barca va cerca de la costa yendo hacia Betsaida y la gente que estaba aquí va para allá y los que estaban acá que lo están viendo también va para allá, así que Yeshua ya no se podía esconder. Y venían a él de todas las ciudades, dice. Cuando Yeshua llegó a la tierra y vio a la gente, ponen en nuestras Biblias, tuvo compasión. Pero si usted va al griego, es la palabra splanchnistre, que quiere decir que sintió que las entrañas anhelaban. Es decir, que lo que está diciendo es que Yeshua por aquella multitud sintió amor entrañable. Dice, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó, fíjense lo que va a hacer, la palabra que dice ahí es no enseñarles, a sermonearles, a amonestarles, es decir, a predicarle muchas cosas buenas. ¿Y cuál era el objetivo de la prédica? Que ellos se motivaran al arrepentimiento. Pero cuando había pasado la mayor parte del día, es decir, llegó casi la noche y estaba esa enorme cantidad de gente ahí, sus talmidín se acercaron a Yeshua y le dijeron, este es un lugar muy desolado y ha pasado mucho tiempo. Despídelos para que puedan ir a los campos y pueblos de los alrededores y comprar algo para comer. Fíjense lo que está pasando. Los discípulos, los talmidín, que acababan de venir de hacer grandes obras, de ungir, de sacar demonios, de curar enfermos, estaban ahora frente no a 5,000 personas, sino multiplique eso por 2 o por 3, porque cada hombre dice 5,000 hombres, pero son 5,000 más la esposa, más los hijos, poniéndole un hijo nada más, podríamos fácilmente multiplicar esto por 15,000 o 10,000 personas. Así que cuando los discípulos ven tal cantidad de gente, ellos lo lógico, en la lógica humana, mía y suya y de los apóstoles en aquel momento es, vaya que esa gente se vayan a ver cómo resuelven su comida, porque no podemos darle de comer a 10,000 o 15,000 personas. Despídelos, le dicen, y que vayan ellos a los pueblos alrededores y que
compren. Miren que aquí el tema que viene es un tema económico y que compren algo para comer. Pero Yeshua les respondió y les dijo, ustedes deben darles de comer. Fíjense cómo esto suena a que, ven acá, ustedes acaban de venir de un examen que lo aprobaron y ahora están frente a una situación y ustedes no saben cómo responderla si no es con plata, porque están diciéndole, vayan a ver cómo compran. Y le dice él, ustedes deben darles de comer. Me imagino la cara que ellos pusieron. Entonces ellos dijeron, ¿debemos ir y comprar pan por 200 denarios y dárselos de comer? Es decir, ellos están mirando 10,000 o 15,000 personas y ellos están pensando, si nos mandó sin un real a predicar, a ungir y a sacar demonios, y hemos regresado con casi nada, solo con la victoria que han tenido sobre Satanás, ahora estamos frente a una situación de 15,000 gentes que necesitan comer, y él nos dice que nosotros le compremos la comida. Y ellos contestan, pero comprar pan por 200 denarios y darle de comer, o sea, 200 denarios. Un denario, para que tengan una idea, era como el salario de un día. Así que 200 denarios era como más de medio año de trabajo. Entonces era recoger como 800 denarios para poder comprar pan para darle de comer en esa tarde-noche a más de 10,000 personas. Entonces, para ellos, lo que el Señor les está poniendo en su cara y a nosotros también, es que aquí hay una situación de fidelidad que debes exhibir o sencillamente ver cómo resuelves con plata, porque los humanos nosotros creemos que todo se resuelve con plata. Por eso ellos están diciendo, ¿de dónde vamos a sacar 200 denarios? O sea, esto lo tenemos que resolver es con dinero, pero están con el Rey de Reyes. No sé si me hago entender. El Rey de Reyes está ahí y luego él le dice, ¿cuántos panes tenéis? Y no los deja contestar de una vez y les dice inmediatamente, ve y mira. ¿Cuántos panes tenéis? Ve y mira. O sea, no te pongas ahora que es que necesito tanto, es que la plata, es que no tengo, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, porque yo no tengo plata. El Señor dice, ¿cuántos panes tenéis? Es decir, les está diciendo, ¿con qué cuentan ustedes? ¿Qué es lo que tienen para resolver esta situación? Y le dice, ve y mira, no te pongas a responderme que es que necesitas 200 denarios para resolver la situación de la familia, 200 denarios para hacer esto, 200 denarios para hacer aquello. No es la plata. ¿Con qué tú tienes? ¿Qué te ha enseñado el Señor? ¿Qué te ha enseñado? Tú eres un talmidín. ¿Cómo es que después que vienes de echar fuera demonios, de sanar gente, de ungir gente, ahora vienes a pensar que lo que resuelve este problema son 200 denarios? Y le dice, ¿con qué cuentas? Ve y mira, o sea, mírate tú lo que has aprendido. ¿Dónde está tu fidelidad? Entonces, cuando ellos empiezan a reaccionar, van a ver qué es lo que tienen. Y dice, cuando se enteraron, dijeron, tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces, esto es lo que el Señor le está haciendo. Miren qué tienen, con qué cuentan ustedes para la solución de este problema. No me digas que lo tienes que resolver con plata, porque plata no tienes. ¿Qué tienes? Así que Yeshua les mandó que hicieran sentar al pueblo en grupos. Fíjense cómo es la enseñanza que el Señor nos está dando. Ellos dijeron, necesitamos plata para resolver este problema. Y Él les dijo, ¿con qué cuentas? Ve y mira con qué cuentas. Y ordénate, organízate, siéntalos en grupos sobre la hierba. Así que se reclinaron en grupos de 100 y de 50. Entonces Yeshua tomó lo que ellos le habían traído, los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, no es que lo bendijo, mirando al cielo dio gracias y partió los panes y los dio a su talmidín. ¿Para qué? Para servir. Un talmidín es para que sirva al pueblo. Entonces el talmidín no puede estar pensando en plata, que todo lo tiene que solucionar con plata, sino en los recursos que Yeshua ha puesto en él, lo que le ha enseñado. Y ahora él está diciendo,
aquí está el pan, esto es lo que ustedes con lo que van a resolver, sirvan. Y empiezan a servir al pueblo. Y dice, y asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Y todos comieron, es decir, más de 10,000 o 15,000 personas comieron y quedaron satisfechos. ¿Dónde empezó todo el tema? En no tengo plata. ¿Cómo está terminando el tema? Todos están satisfechos, más de 15,000 o 10,000 personas. Y es más, fíjense lo que dice, y repartieron 12 canastas de lo que sobró, aún de los panes y los pescados. Esto muchos lo entendemos como que, bueno, quedó regado por ahí los pedazos de pan y los pedazos de pescado y todo era un reguero y una suciedad. No, lo que yo puedo ver es que el Señor organizó y Él es tan ordenado que además de que la gente comieron y se satisfacieron, todavía sobró. Había dotación porque el Señor da más abundantemente de lo que esperamos. Entonces Él lo que está diciendo es que los discípulos llegaban sirviendo pan. Mira, aquí tiene la hogaza de pan y el pescado. No, ya estoy lleno. Se llevaban esa. Mira, aquí no, ya estamos aquí, comimos toda la familia. Se llevaban eso. Y con eso que ya estaban llenos, recogieron 12 canastos más. El Señor da más abundantemente de lo que se le pida. E inmediatamente que terminó esto, ordenó a sus talmidín que entraran en el bote, aquel bote pequeño en el que habían ido desde Cafarnaúm, y cruzaron las aguas, dice allí, desde Betsaida, que quiere decir la casa del cazador o de la pesca, pero no es que cruzaron a Betsaida, como dicen las traducciones, sino que ahora desde Betsaida están regresando a Cafarnaúm, porque ya habíamos visto en Lucas 9 que él los tomó y se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Entonces lo que está ocurriendo es que aquí se da el evento de los 5 panes y los 2 peces y ahora regresan, pero fíjense lo que va a pasar. El Señor les dice, ahora ustedes solos se montan en la barca pequeña esta y se me van para Cafarnaúm y salen, ya oscureció, así que ellos van a tomar la noche de regreso a Cafarnaúm. ¿Y qué hace el Señor? Dice, me voy a quedar aquí a despedir la gente. Y mientras los talmidín subían a la barca, él oraba solo en la montaña. Y cuando se hizo de noche, la barca estaba en el mar y Yeshua entró solo al mar, no en una barca, ojo, entró al mar. Y Yeshua los vio esforzándose en remar porque el viento estaba en contra de ellos. Quiero que vaya captando lo que está pasando. Primero acuérdese de lo sucedido con los panes y los peces. Ahora observe lo que está sucediendo. Ellos van solos. El Señor quiso que fueran solos. Y ahora viene un viento adverso que los está azotando con olas en aquel mar y los está agitando la barca y se les está llenando agua y van a empezar a temer. Y dice, y Yeshua los vio esforzándose en remar porque el viento estaba en contra de ellos. Entonces vino a ellos a eso de la 4ª vigilia. Anote eso. Yeshua va a venir a la 4ª vigilia. La 4ª vigilia es la hora que está entre las 3 y las 6 de la mañana cuando la noche es más oscura, cuando la noche está terminando y viene el chahar, viene el amanecer. Entonces ellos estaban ya de entre 3 y 6 de la mañana andando en aquella tormenta y viene Yeshua hacia ellos. Y dice, venía él en la 4ª vigilia andando sobre el mar y él quiso pasar por ellos. Muchas traducciones lo hacen ver como que Yeshua se los iba a pasar, como que iba volando Yeshua y se los pasó. No, iba a pasar por ellos, a recogerlos. Ellos cuando lo vieron lo consideraron un fantasma, es decir, un espíritu maligno. Aquí vemos otra influencia de las creencias helénicas o griegas. En el hebreo no hay fantasmas, hay ruach tumá, pero ellos dijeron, vemos un fantasma y se asustaron. Entonces ellos todos, ninguno se quedó por fuera, todos gritaron y estaban asustados. Pero Yeshua inmediatamente llamó y dijo, escuche lo que le va a decir, manténganse en confianza. En muchas palabras, en muchas Biblias dice, cobren ánimo. Casi lo mismo, manténganse en la fidelidad, lo que le está diciendo, porque yo soy él, no temas. Y luego subió a la barca con ellos y el viento se detuvo y se quedaron muy asombrados,
porque no habían aprendido por medio de los panes. Escucha otra vez, se quedaron muy asombrados porque no habían aprendido por medio de los panes. Es decir, que el Señor les está diciendo todo lo que hicieron cuando fueron de 2 en 2, luego ven todo lo de los panes y ahora por el primer viento adverso que tienen, entraron en pánico. Hasta a mí mismo me tuvieron miedo. Le está diciendo, no han aprendido todavía a llegar a la estatura del varón perfecto. En otras palabras, tienen que seguir aprendiendo. Y les dijo, no habían aprendido por medio de los panes, sino que su corazón estaba endurecido. Todavía no habían sido circuncidados del corazón para que el Ruach HaKodesh, que es lo que les va a venir después, los pudiera enseñar en toda la Torah. Porque lo que ellos habían recibido para ir de 2 en 2 fue una autorización, no Ruach HaKodesh. Entonces llegaron a la tierra de Genezaret, o sea, llegaron acá, no a Cafarnaúm, llegaron hasta acá después de la tormenta y anclaron allí. Entonces, esto es importante, detalles que usted tiene que ver. El Señor fue hacia ellos en el peor momento, en la noche más oscura, en la vigilia de la mañana, entre 3 a.m. y 6 a.m. Es lo mismo que vemos en Éxodo 14:24 cuando dice, y aconteció que a la vigilia de la mañana, entre las 3 y 6, el Señor miró al ejército del egipcio de la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército. Igualito estaban allá cuando salieron de Egipto con miedo de que el faraón y su ejército los iba a atacar y en aquel momento Hachén lo que hace es confundir al ejército y traer la paz en el campamento de los que habían salido. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando era la vigilia de la mañana, cuando venía el chahar, el amanecer. Entonces, ¿qué es lo que quiero que nos llevemos de acá con esta parte de la enseñanza de Marco? Que el mar es el símbolo de caos. Para los hebreos el mar es confusión y caos. Entonces, lo que nos está diciendo esta enseñanza es que estaban en la última vigilia. En la última vigilia es cuando viene el chahar. En la última vigilia estamos hoy, así que el chahar va a venir en cualquier momento. Dice, el mar es un símbolo de donde salen las 4 bestias de Daniel 7:2-3 y se lo voy a leer. 7:2-3 de Daniel. Habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el mar, el gran mar. Y 4 bestias enormes, diferentes una de la otra, subían del mar. Entonces, capte lo que es el mar. Del mar salen las bestias. ¿Qué son las bestias? Las bestias son sistemas de gobierno. Son sistemas en aquel entonces de reyes y hoy de gobiernos. Del mar va a salir salió la última bestia, porque ya la última bestia está. Es de donde sale la última bestia, que nos las da a conocer Revelaciones 13:1, que dice, y vi que subía del mar una bestia, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia es un sistema, la corona es el poder, las diademas es corona, y en ellas hay 7 coronas, o sea, la plenitud de las coronas, y sobre esas coronas estaban poderes, y esos poderes son gobiernos, y estos gobiernos son blasfemos a la palabra. ¿Sí? Todo esto es el mar. El mar es una representación de pueblos, multitudes, naciones y lenguas, donde se sienta la ramera, que es la religión. Y eso lo vemos en Revelaciones 17:15, que dice, y me dijo, las aguas que viste, es decir, el mar, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces el mar, las aguas agitadas, el caos de donde sale, es de donde sale la bestia o las bestias, es los sistemas de gobierno. ¿Y eso qué es el mar? Son los pueblos, la multitud de las naciones, donde se sienta ¿quién? La religión. Y también es de donde se forman las olas furiosas. Ese es el mar, y eso está en Judas 1:3, que dice,
Son olas furiosas del mar. ¿Quién? Judas está hablando de los impíos. Entonces aquí deberíamos poner los impíos, los que están dentro de las congregaciones, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas han sido reservadas para siempre. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando ellos están en ese caos, en ese mar, ellos entraron en pánico, pero Yeshua vino a ellos y calmó aquella tempestad. Y les hizo ver que todo lo que les había enseñado de enviarlo de dos en dos y lo que les enseñó con los panes todavía no era suficiente para que ellos alcanzaran la fidelidad que él está buscando de un talmidín. Porque lo que está sucediendo acá es que para nosotros la enseñanza del mar y Yeshua, el mar agitado, es que esta generación en la que nosotros estamos está en la última vigilia. Nosotros estamos en la última vigilia, esperando el Chahar y el mar, que son los pueblos, multitudes, naciones y lenguas, de donde sale la última bestia, que es el sistema de gobierno que está rigiendo el mundo, está rigiéndolo junto con la ramera, que es la religión. Ellos forman, esos dos forman la visión que ya vimos en un principio del libro de Marcos, de los pies, de los dedos que son en parte de hierro y en parte de barro en la estatua de Nabucodonosor. Y estos cesarán, dejarán de causar miedo cuando llegue Yeshua repentinamente y los destroce como la roca no hecha por manos de hombre. Y continuamos para cerrar Marcos 6, 54, 56. Cuando salió de la barca, o sea, llegaron ahora a Genezaret, inmediatamente reconocieron a Yeshua y se apresuraron por toda la tierra a traer los enfermos. Cuando supieron que él estaba allí, en cualquier ciudad o pueblo en que entrara, pasaban por los caminos y suplicaban a su rostro, o sea, delante de él, que solo pudieran tocar el borde de su manto, porque todos los que tocaban quedaban sanados. Entonces acá, ya cuando Yeshua regresa nuevamente a Genezaret, ya la fidelidad en las enseñanzas que él ha estado dando ha ido creciendo. Aquellas prédicas que él ha ido dando ha ido creciendo en la fidelidad y en el arrepentimiento, que la gente ya empieza a pensar: si solo toco el borde del manto del Mashiach, seré no solo sanado, sino salvado. Y con esto, mis hermanos, terminamos.